Buenas tardes, radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia en Radio Moderna, tu Radio Papá, 930 AM. Quien les habla es su co-conductor del programa, Piero Lázaro. Hoy tenemos un excelente programa. Vamos a tratar tres temas muy interesantes. Uno es el permiso de viaje del menor. El segundo tema a tratar va a ser muy importante también, la ley del adulto mayor. Y no menos importante, el tercer tema, la ley de prohibición de ingreso a la carrera magisterial. Estos tres temas ya habían sido anunciados en el programa anterior. Tenemos la presencia de una invitada muy destacada, postula en la lista del doctor Raúl Canelo, que tiene el número 3 como candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima, con el número 3. Tenemos la presencia de la doctora Estela Hernández, quien es máster en gestión pública, abogada por la Universidad San Martín de Porres, licenciada en educación en el curso de lengua española y literatura. Además es conciliadora, ha sido también fiscal de la Junta Provincial y también fiscal de la Junta Provincial en violencia familiar, y también ha sido abogada por la Procuraduría del Ministerio de Salud. Asimismo, también se ha desarrollado como asesora en el Congreso de la República en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Alternativo y lucha contra las drogas. Voy a dar pase a mi conductor, Rubén Miraya. Por favor, doctor, sus saludos. Sí, muy buenas tardes, señores radio escuchas de Radio Moderna, Radio Papá. Les saluda el doctor Rubén Miraya. Y ante la gran acogida que tenemos del público y de los cibernautas, ¿no? Que tengo acá la gran sorpresa de un auspiciador, nuestro primer auspiciador, y tenía que llegar. Me refiero a Contrato Listo. Contrato Listo, señores, si ustedes necesitan obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay sede del Ministerio de Relaciones Exteriores cerca a tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. No te preocupes, ¿por qué? Porque nosotros, en el tema de Contrato Listo, esta empresa, Contrato Listo, te soluciona el problema. Y si llamas al teléfono de Radio Moderna, Radio Papá, tendrás el 50% de descuento. Doctor Juan. Muy buenas noches, señores cibernautas, ¿no?, que nos vienen apoyando en estas últimas semanas y que han hecho que continuemos en esta brega para dar nuestra opinión legal y actualizada. Soy el abogado Marco Lascuaga Saco, que conjuntamente venimos de una u otra manera contribuyendo a nuestro público para vertirles nuestras opiniones. Y más aún que el día de hoy tenemos a nuestra invitada, que creo que nos va a dar a conocer sus proyectos, ideas que tiene, ya que está postulando como parte integrante del doctor Raúl Canelo. Raúl Canelo. Con el número 3. Con el número 3. Bueno, le doy pase. Muy bien, doctora. Bienvenida al programa. Le agradecemos su presencia, nos honra su presencia, y ante todo las felicitaciones por haber pasado a la segunda vuelta en una elección tan reñida en el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Expresarle nuestro agradecimiento por su presencia y le reitero las felicitaciones. Justamente hemos comentado que el Colegio de Abogados en esta elección es lo mejor para los abogados. En este tipo de elecciones los colegas podamos elegir justamente en estas exposiciones de ideas, saber que el candidato también tiene un grupo humano que lo apoya y que justamente entiende también no solo el tema gremial, sino un tema social. Y justamente el día de hoy vamos a tocar estos tres temas, ¿no? El permiso de viaje menor, la ley de adulto mayor y la ley de prohibición del ingreso a la carrera magisterial. Agradecemos su presencia, todas sus palabras, por favor. Muchísimas gracias. Encantada de haber aceptado la invitación a esta reunión interesante, que son temas de orden social fundamentalmente, porque se va a tratar de temas de familia que son bastante, ¿no?, tratados dentro de mi ejercicio de la abogacía, ya que soy una abogada litigante desde hace 15 años
Ustedes, como ya lo han mencionado, es una segunda carrera, porque mi primera carrera es licenciada en educación secundaria con una experiencia de 30 años en el magisterio. Actualmente he cesado voluntariamente, porque todavía no tengo la edad, aunque lo parezca, pero me da muchísimo gusto, y también que usted mencionó que sí formó parte de la lista del doctor Raúl Canelón Rabanal, quien, bueno, conjuntamente con nuestro equipo hemos llegado pues a poder obtener la mayor parte de votos conjuntamente con la otra lista. Nuestra lista es la número 3 y estoy muy encantada de haber sido también invitada a formar parte de este equipo profesional que lidera el doctor Raúl Canelón Rabanal. Muy agradecida, y con ustedes voy a compartir todas las experiencias y bueno, los conocimientos que puedo yo compartirlos en estos momentos con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Doctor, tenemos pase al inicio del primer tema, permiso de viaje al menor, por favor, doctor. Muchas gracias, doctor. Y bueno, es muy importante el tema que vamos a tratar. Últimamente se ha vuelto como una problemática, pero lo que queremos acá es dar a conocer los pasos que se deben de dar a aquellas personas que requieran sacar un permiso de viaje para sus menores hijos. Eso se encuentra ya estipulado dentro del Código del Adolescente, en su artículo 11, y en el cual indica pues, que todo menor puede salir del país, pero con el permiso de ambos padres. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que ambos padres primero estén de acuerdo, ¿no? Porque no solamente puede viajar con uno de los padres, sino también puede viajar solo, ¿no? Entonces, lo que se requiere es que ellos primero tienen que sacar un permiso de viaje notarial. Esto vendría a ser ante un notario, llevar la documentación pertinente, que vendría a ser su DNI del menor, donde indica su nombre, quién es su padre, su madre, o también llevar adjunto la partida de nacimiento, que es exigible. Entonces, en la notaría van a requerir que los dos padres estén presentes, con los cuales los dos estén de acuerdo para que el menor pueda. ¿Cuánto tiempo dura ese permiso de viaje para utilizarlo? Un plazo de 6 meses. 6 meses. Que puede utilizar cuando ambos padres hayan firmado y puede utilizarlo. Cuando ellos ya tienen esa autorización, lo único que hacen es concurrir ya para viajar y con ese documento presentarlo, ¿no?, al inspector de migraciones, hacen una contratación de la firma, porque eso es lo que hacen ahí en migraciones, y autorizan su viaje al país donde desean viajar, ¿no? Es decir, aunque hay algunos notarios que exigen que se especifique el lugar de destino, otros solamente dicen que viajan al extranjero porque todavía no han definido a dónde van acá, porque puede ser que vayan como turismo u otro lugar. Pero eso es lo formal, ¿sí?, lo que se hace. ¿Cuál es el problema que se ha venido suscitando últimamente? Como ustedes saben, hay un alto índice de familias que se encuentran separadas, sea matrimonial o convivencial, bueno, por circunstancias que solamente cada uno no sabe, se han separado, y uno de los menores se queda o con la madre o con el padre. El problema que se suscita es que cuando uno de los padres quiere viajar con su menor hijo, y ahí está el problema,
¿Y cuándo se genera ese problema? Cuando la persona que quiere viajar con el menor le solicita, aunque mayormente siempre el menor está con la madre, le solicita al padre, supongamos, de que quiere viajar a el menor y se opone. Muchas veces porque tienen algunos problemas de alimentos, otros, bueno, porque tienen problemas, algunos desacuerdos, y esto hace de que el menor no pueda viajar. Y ahí viene un problema. Entonces, vamos, ya que la doctora también es especializada en derecho de familia, ¿qué opinión tiene usted al respecto sobre este problema que acabo de decir? Bueno, esta es una problemática muy latente en nuestra sociedad peruana. Desde hace mucho, inclusive décadas atrás, las personas, por no tener una mejor calidad de vida, viajaban al extranjero. Generalmente las madres. Entonces los hijos se quedaban muchas veces con los abuelos, ¿no? Y ahora actualmente también se está dando la problemática de la separación, ya sea de cónyuges o ya sea de convivientes. Entonces, ahí, en esta situación que estamos viviendo incluso actualmente, muchos están buscando nuevos horizontes en otros países, madres o padres. Entonces, ¿qué resulta? Que va a haber un conflicto de intereses entre un mayor de edad y un menor. El mayor de edad, uno de los padres, ¿no?, que usted está mencionando, que va a impedir, va a negar, ¿no?, la autorización de viaje, ¿no?, de ese menor con el otro progenitor. Y eso va a generar, pues, una problemática que se va a dar en forma continua. ¿Qué hacer? Sabemos, como abogados especializados en estos temas, que cuando uno acude, ¿no?, a la notaría, ambos padres tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y no va a ser un mecanismo que se utilice para este caso. Sin embargo, vamos a tener que acudir a un proceso judicial de autorización de viaje de menor al extranjero para que recién pueda el juez resolver. ¿Y el juez cómo va a resolver? Bueno, el juez va a resolver teniendo en cuenta, por ejemplo, los informes del equipo multidisciplinario que siempre está asistiendo al juez a través de sus informes en base a los estudios que se hace de la realidad del menor, ya sea psicológica, ya sea de asistencia, ¿no? Pero también el juez va a prestar mucha atención a estos informes, puesto que para el juez, si bien es cierto, toma en cuenta el derecho del menor a la opinión y a la expresión de su voluntad, pero no siempre sabemos que ello obedece a su interés verdadero. Porque muchas veces el menor, como todavía está en desarrollo, no ha alcanzado, digamos, el máximo de su desarrollo como un adulto, entonces muchas veces se confunde el mismo. No tiene un grado de madurez, ¿no? O también podría existir una alienación parental. Entonces el equipo multidisciplinario va a ayudar a que el juez tome una mejor decisión informado en base a este equipo, ¿no?, que va a dar los informes. He tenido algunos casos de esta naturaleza justamente, ¿no? El hecho es que el padre, que es un español, se casa en España con una peruana, procrean una hija, y esta hija, al separarse los padres, regresa con su madre al Perú. Ella, bueno, ha estado más del tiempo permitido, ¿no?, como 8 años, y el papá de ninguna forma, ¿no?, otorgaba autorización de viaje para que la niña viaje incluso a su verdadero país, por temas de interés económico, pues, no querer pasar la pensión de alimentos, porque era muy difícil entablar acá una demanda de alimentos, ¿no?, cuyo demandado está en el extranjero. Es bastante difícil que se logre una sentencia favorable al niño. Entonces, en ese sentido,
va a prevalecer, ¿no? El juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Incluso el juez muchas veces no conoce el paradero del padre, puede estar en el extranjero o también puede estar acá, ¿no? En un caso de que esté aquí en el territorio. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, citará al padre, pues, ¿no? Explicará el padre cuáles son los motivos. Inclusive puede presionar al juez porque el interés que él tiene como padre, ¿no? Regido por la patria potestad que tienen los padres, sabemos que la patria potestad es un instituto muy sólido en el derecho de familia. Entonces, es prácticamente, por ejemplo, la tenencia no lo puede tener el abuelo, ¿no? Son atributos importantes de la patria potestad que otorga solamente a los padres. En ese sentido, los padres que están en este conflicto y el juez no sabe qué decidir, ¿qué es lo que puede hacer? El juez tiene que apelar a los organismos internacionales y a los organismos nacionales. Tenemos el Código de Niños y Adolescentes, tenemos el Código Civil, en el libro 3º, que nos habla del derecho de familia, y tenemos la Convención, ¿no? Sabemos que los países miembros de esta convención estamos, como Estado, obligados a velar por el interés superior del niño. Entonces, el juez va, digamos, a solucionar esa problemática y a emitir un fallo en base al interés superior del niño. Si bien es cierto, el interés del padre, que basado en su patria potestad que tiene como padre, y relacionarse con su hijo, no necesariamente la relación va a ser necesariamente cercana. Puede una relación, mantener una relación con su hijo, aunque el hijo esté lejos. Hay muchas formas de comunicarse. Hoy en día el régimen de visitas muchas veces se va a realizar vía telefónica, y es un régimen de visitas, ¿no? Entonces, el tema aquí es que hay un conflicto de intereses entre el interés del padre, que tiene derecho a ver a su hijo, de tenerlo cerca, pero también el interés superior del niño, a un futuro mejor, ¿no? Que le ofrece, digamos, en otro país, conjuntamente con la madre. Entonces, el juez va a tener que evaluar no solamente el interés superior del niño, sino también el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque ellos son especialistas que van a evaluar no solamente la parte psicológica del niño, que no sufra ninguna alienación parental, sino también, ¿no? La asistencia social, ¿no? La parte de la asistencia social, que es el lugar donde vive la madre, y cuál es su verdadera situación. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el interés superior del niño es que permitir que este ser humano se desarrolle de manera integral, de manera óptima y positiva. Y muchos jueces lo hacen, ¿no? Emiten la sentencia en base a este interés, pero también siempre tiene que estar corroborado también con el equipo multidisciplinario, que son especialistas que siempre están, ¿no? Informando al juez. Sobre ese particular, doctor, ¿me permite? Claro. Sí, mire, he escuchado atentamente lo que dice la doctora, sí, efectivamente, pero en derecho nosotros hablamos de lo que es el tema de que nada está escrito en piedra, vale decir que existen modificaciones. Si estamos hablando de autorización de viaje de menor, obviamente, como dijo el doctor Olascuaga, nos vamos al artículo 112 del Código de Niño y Adolescente, que a su vez en el año 2018 ha sufrido una modificatoria. Estamos hablando netamente en legislación nacional, donde señala que aquellos, 112A, donde dice que aquellos deudores alimentistas, ¿no? Prácticamente no tienen ninguna injerencia respecto a la autorización. Textualmente dice esto: cuando uno de los padres se encuentre inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos creado por la ley 28970 o haya sido condenado con sentencia firme por delito doloso cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos, sin que se les haya habilitado para el ejercicio de la patria potestad, el responsable presentará ante el juzgado correspondiente esta situación a fin de que el juez decida en el plazo máximo de 2 días la salida del niño. Lo que quiere decir en concreto es que aquel padre o madre que está registrado en el REDEDAM, ¿no? Prácticamente no va a tener ese disentimiento que dice la norma, no va a poder ejercer ese derecho. Y de esta manera, lo que hace el legislador es que poner en contexto una realidad, ¿no?
como decía la doctora, agregando o acotando lo que dice, en este caso, si ha atentado con un delito doloso o está dentro del REDAM o del registro de deudores alimentarios, no va a poder oponerse al viaje del menor. Otra cosa que también quiero aclarar respecto a lo que mencionó la doctora, el tema de la alienación parental, para que nuestros radioescuchas, nuestros cibernautas, podamos entender qué cosa quiere decir la doctora cuando dice la alienación parental. Lo que nos está diciendo en concreto es que la influencia psicológica de uno de los padres respecto al hijo. Los padres separados, la madre generalmente se queda con el hijo y le genera una carga emocional en el sentido de decir que el padre es un ser negativo, es un ser abominable, es un ser malo, etc. Entonces, esa influencia psicológica que tiene la madre o el padre sobre el menor es llamado en la doctrina, en el derecho de familia, como la alienación parental. Otra de las cosas que también debemos tener en cuenta, el tema, como dijo la doctora, el régimen de visitas, que ahora puede ser virtual. ¿Y esto como consecuencia de qué? De que estamos viviendo una nueva situación legal después de la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia ya las cosas no fueron igual. Entonces, ahora surgió pues, ¿no? el tema de la virtualidad, el tema del trabajo remoto, ¿no? el teletrabajo, etcétera, donde algunos trabajadores a la fecha trabajan vía virtual. En ese entendido también, ¿no? Ahora a la fecha, los legisladores pues brindan un régimen de visita virtual. ¿Por qué? Porque a veces los padres están en provincias, los padres están en el extranjero, entonces no hay forma de que de manera física se puedan contactar, como es lógico. Entonces, ante esa situación, empezaba diciendo que la norma no está escrita en piedra y existen estas modificaciones, ¿no? Como también ha sucedido con el tema de la tenencia, ¿no? Ahora, la modificación del año pasado, si mal no recuerdo, existe lo que es la tenencia compartida. Todas esas modificaciones que tiene la norma van en función al principio del interés superior del niño. Todo lo que tenga que favorecer al niño como tal, ¿no? Tiene que estar plasmado en la norma. Y el tema del régimen de visitas no es una excepción, ¿correcto? Si hay disentimiento de los padres, ya también la Corte Suprema ha señalado que si el interés superior del niño está para que el menor viaje, porque va a tener una mejor posición, una mejor expectativa, entonces se le debe dar la autorización dejando de lado la opinión del padre. Eso es todo. Sí, digamos, hay algo que quiero ahí acotar. Si bien es cierto, hay ciertos cambios, pero también esos cambios han sido cuestionados. Porque también cuando indicamos, porque tú le debes, entonces si tú le debes, tú ya no tienes ninguna responsabilidad, entonces ella puede sacarlo a él menor y te olvidas de que hay una patria potestad. Ellos dependen de los padres. Porque también había con la situación de que como tú no me pasas, tú no puedes ver a tu menor hijo. Y eso también ha sido bien cuestionado. Si bien es cierto, han habido cambios, como dije, pero vámonos a una realidad. Ha sido positivo, si bien es cierto, hemos pasado por esto que pandémico y hemos ido a la virtualidad, pero hay un contacto directo entre ese padre con ese hijo que no se ven y es suficiente y vamos a indicar que hay una demostración y una relación interna, no, es lejana. Claro. Ahora, sobre los permisos, si ya nos dicen en 2 días, pero en la práctica se da, el mismo juez cuestiona. Claro. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando, pero también es cierto y decirle al público de que esta situación, si bien las normas están ido cambiando, pero en la práctica, a veces que los jueces dicen no se puede aplicar porque contraviene a la Constitución. Justamente, doctor, me ha hecho acordar, y justamente lo he tenido, lo tengo acá, ¿no? En la intervención justamente de la doctora Estela, ha tocado un tema y justamente calza en una casación muy conocida. Esa casación es la 4248-2018 Lima. Lo digo para que las personas puedan acudir, esta casación está en internet, lo pueden verificar.
Y justamente lo que indicó la autora es como lo toman la Corte Suprema. ¿Qué es lo que dice cuando vamos a resolver este tipo de casos? Voy a hacer un pequeño paréntesis para que se pueda entender justamente también lo que ha dicho el autor. Cuando hay casos fáciles, la norma lo resuelve rápidamente, ¿no es verdad, doctora? Entonces a eso le llamamos los abogados de sustitución. El hecho calza en la norma y se resuelve inmediatamente. Cuando hay problema de la norma, ahí el problema no se resuelve con sustitución, se resuelve ponderando valores. Entonces ahí hay un tema interpretativo. Los casos difíciles se resuelven con argumentación reforzada. Bueno, en estos casos evidentemente se resuelve tomando en cuenta el interés superior del niño. Voy a leer un extracto de lo que dice esta casación, que en el punto 10º, que en ese sentido es que todas las medidas que se tomen en relación al menor deben darse teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, y que si bien es cierto, es un término muy amplio y que se puede tener en cierto grado de indeterminación, debe ser aplicado tomando en cuenta las condiciones particulares de cada caso, y de modo que no es posible fijar reglas para la aplicación de dicho principio. Entonces, justamente cuando la norma no genera una respuesta rápida, se toma, por ejemplo, en cuenta, como ha señalado la doctora, informes sociales, ¿no? Informes sociales y disciplinarios. Justamente también lo indica esta casación, que es muy importante. Ustedes, señora que está en este tema, tiene que saberlo. ¿Qué es lo que dice el 13º? Lo voy a indicar para que lo tengan en cuenta. Que en relación a ello, que en aquellos aspectos en los cuales los padres no se pongan de acuerdo, como es muy continuo ahora lamentablemente, sobre las conveniencias del menor por los motivos que fueran, puede haber más de un motivo, el juez deberá valorar minuciosamente lo actuado a fin de determinar aquello que le otorga mayor bienestar, efectivamente, al menor. Y para ello podrá valerse no solo de informes, que son muy importantes, los sociales y psicológicos de ayuda profesional, sino también será determinante apreciar la voluntad del menor, siempre que éste demuestre tener cierto grado de madurez y conciencia. Entonces, los informes se concatenan con la voluntad del menor, pero evidentemente, como lo señala la Corte Suprema, se tiene que ver la madurez y la conciencia, ¿no? La voluntad, para poder resolver. Entonces, podemos indicar que efectivamente, en este caso, incluso es muy parecido al caso que ha señalado la doctora Estela. Hay una oposición un poco absurda, digamos, del padre. Vamos a obviar los nombres, efectivamente, que tienen la casación para poder leer. ¿Qué es lo que dice en el punto 9? Dice que la oposición tendría como sustento básicamente las diferencias entre ambos progenitores a raíz de la separación, justamente lo que ha referido nuestra invitada, la doctora Estela. Existiendo un proceso judicial de alimentos con sentencia y otros regímenes de visitas, divorcio causal en trámite, y no con la finalidad de protegerlo de algún tipo de agravio o lesión de sus derechos, sin tener en consideración que corresponde al menor el derecho a la recreación, al libre desarrollo y al bienestar. Es en este caso que el juez autoriza el viaje pese a la negación del padre. ¿Por qué? Porque efectivamente, como señaló la autora, había motivos que no eran puros, transparentes, era un tema de pelea con la madre. Y entonces el juez tiene que valorar. Entonces, tiene que aplicar el interés superior del niño. Entonces, en estos casos, el juez aplica este principio, evalúa con los medios y también la voluntad del menor. Asimismo, estoy seguro que les va a interesar a más de una persona que lamentablemente tiene estos problemas. No solo tienes que tener la voluntad del menor y estos informes, también a la hora que va a viajar el menor, tienes que decir con qué fecha va a regresar, cuando es un viaje recreativo, indicamos, ¿no? Porque también puede ser que viaje ya por estudios, no un tiempo muy prolongado, ahí no, efectivamente. Entonces, cuando es un viaje recreativo, tiene que tener fecha de regreso. Eso también lo pueden consultar en una casación. La casación la 2353-2020 Lima. Lo digo ¿por qué? Porque es importante que no solo los colegas abogados tengan en cuenta estas casaciones, sino también las propias personas que lamentablemente están en este tipo de problemas. Creo que
Eso ha quedado claro gracias al aporte de todos, ¿no? Solamente un aporte pequeño para poder dar, si hemos determinado este tema, para que quede en todo caso como un pendiente para la próxima, para el próximo programa, ¿no? El tema de la tenencia compartida. La tenencia compartida, que si bien es cierto estamos tocando el tema de familia, la tenencia compartida también resulta importante, es una modificación del año pasado, del año 2022, donde solamente voy a leer el artículo 81 que ha sido modificado. Dice, cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes es asumida por ambos padres, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Los padres en común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente, determinarán la forma de la tenencia compartida. De ser el caso, se formalizará con una conciliación extrajudicial. De no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar como primera opción la tenencia compartida, indicando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia exclusiva a uno de los padres. Vale decir que el tema de la tenencia compartida también de alguna manera colisiona con el tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, la tenencia compartida, como decía el doctor, ya no va por la ruta de que de repente, pues anteriormente se llevaba el tema de que la madre tenía la tenencia y obviamente muchas veces no permitía que el padre pueda verlo. Entonces, ingresando al campo del interés superior del niño, es que el legislador entiende que debe haber una tenencia compartida. Si no se ponen de acuerdo los padres, de repente cada 15 días, cada 30 días, ¿por qué? Porque el menor tiene el derecho a estar con ambos padres, ¿correcto? Entonces, es por eso que el legislador el año pasado ha modificado esta norma para que esto sea así. Y si no se pusieron de acuerdo, es el juez el que un tema interesante para otro programa. Para la próxima semana, claro, sí, se va a tomar en cuenta, claro que sí. Muy bien, vamos a continuar con otro tema muy importante y que más de una persona debe haberse visto afectada de manera directa o indirecta, que es la ley del adulto mayor, ¿no? La ley del adulto mayor es la ley 30.490, que efectivamente protege al adulto mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa en la práctica, no? En la práctica vemos que el adulto mayor a veces se restringe esta ley en poner simplemente una ventanilla de preferencia, ¿no? Y el adulto mayor es maltratado a veces por muchas instituciones, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos explicar acá es qué mecanismos puede usar la persona para defenderse, si es un adulto mayor propiamente dicho o algún familiar que tenga algún problema respecto del adulto mayor. Doctor, ¿algún comentario respecto a la ley del adulto mayor? Sí, claro, por supuesto. Mira, esta ley en realidad es muy bondadosa, pero no se cumple en la realidad. Y eso es penoso. En mi ejercicio, ¿no? de la defensa a particulares, generalmente, veo mucha problemática de maltrato al adulto mayor. Inclusive en las instituciones, en los centros laborales, hay discriminación por razón de edad, lo que contradice a la normativa, porque según el derecho del adulto mayor en la ley 30.490, este no debe ser discriminado por razón de edad, en ningún sentido, ¿no? Entonces, sin embargo, vemos, ¿no? día a día que se ha avanzado muy poco. Y esta ley, ojalá que se pudiera, digamos, aplicar de manera 100%, ¿no? Uno de los órganos rectores de esta ley es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Correcto. Inclusive ellos han creado el CIAM, ¿no? Centro de Integración de Asistencia al Adulto Mayor, ¿no? Y en ese sentido tratan de, a través de estos programas que son espacios, ¿no? que reciben apoyo y protección, los vulnerables que llegan a estos lugares. Lamentablemente, esos espacios son muy reducidos y vemos a diario, ¿no? Sin ir muy lejos, por el parque universitario, ¿no? En el mismo centro de Lima, vemos muchos adultos mayores abandonados. Inclusive yo trabajo cerca a un
a una beneficencia donde el adulto mayor, ¿no?, hace su colita para poder recibir su menú diario, ¿no? Y son personas bastante realmente abandonadas por la familia. Sin embargo, esta ley indica que el adulto mayor debe recibir visitas de su familia. Inclusive, también prioriza que las familias tengan a sus adultos mayores. Lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Avanzamos, desarrollamos más nuestra civilización, pero en valores estamos retrocediendo, estamos decayendo. Entonces, en ese sentido, es muy buena la intención de la ley, pero el Estado, a través del órgano rector, como es el Ministerio de la Mujer, que tiene potestad sancionadora incluso, por supuesto, ¿no? tiene una serie de potestades. Sin embargo, no estamos viendo que haya disminución del abandono del adulto mayor. Muy bien, doctora. Le agradecemos. El comentario justamente está en el artículo 34 de la ley, la potestad sancionadora, cuando ocurran estos eventos lamentables. Hay una sentencia que creo que va a ser bastante utilidad para el que tenga alguno de estos problemas. Esto está en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 8156-2023. En su punto 23 voy a leer un extracto rápidamente. Habla del trato preferente a favor de personas adultas mayores en procesos judiciales, administrativos y de otra índole, como manifestación no enumerada de los derechos del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué es lo que señala el extracto? En el literal A dice recibir una atención preferente. En el literal B dice lo más importante, que la autoridad conocerá del proceso o procedimiento, sea cual fuere su naturaleza, lo impulse de oficio, tanto en procesos en donde es parte como en aquellos donde se encuentran involucrados sus derechos fundamentales, y de ser el caso, adecúe la exigencia de las formalidades previstas en la ley a fin de otorgar tutela urgente que la avanzada edad de la persona lo exige. Es evidente que ante un trámite normal no puede tener el mismo plazo una persona adulta mayor, ¿no, doctora? Entonces, justamente cuando tengan estos problemas, sean judiciales o administrativos, invoquen en su escrito la ley del adulto mayor, invoquen esta sentencia y obliguen a tener un trato realmente preferente, ¿no? Yo les comento brevemente un caso en pandemia. Mi abuelo, un bono por viudez, lo pidió en la administración anterior de la municipalidad, cuando estaba el alcalde Muñoz, y le pidieron la partida original de matrimonio a una persona de 96 años que se había casado en provincia. Querían que en plena pandemia traiga una partida original. Esto, sí, por más que pusimos la ley de adulto mayor, tuvimos que ir a un amparo donde ahí fue reconocido. Pero miren la vulneración de una persona de 96 años. ¿Qué pasaría si no tuviera familia que lo pudiera proteger, ¿no? Por eso es importante que conozcan estos temas. Muy bien, esperamos haber sido lo más concretos en este punto. Vamos a tocar un punto importantísimo, doctor Miraya, justamente su tema. Sí, muchas gracias, doctor Piero. Vamos a tocar una ley que es bastante sensible, pero antes de entrar con el tema, por favor, señores cibernautas, señores que nos están escuchando por Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM, ¿no? Tenemos nuestro auspiciador, Contrato Listo. Señores, pues no se olviden, Contrato Listo es nuestro primer auspiciador, ¿no? Y si usted necesita obtener un documento o apostillar y no tiene tiempo, no hay sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en su ciudad o vive en el extranjero, no se preocupe, señores oyentes, tenemos esta empresa de Contrato Listo que le va a solucionar este problema. Si usted llama a Radio Moderna, Radio Papá, va a tener el 50% de descuento. ¿Cuánto, doctor? 50%, doctor. Así estamos empezando. Entonces, por favor, señores cibernautas, señores radioescuchas, por favor, atentos, y la solución está en esta empresa, ¿correcto? Ahora bien, vamos a continuar con el programa. Sí, pues efectivamente, la ley 29988, mejor dicho, la ley que prohíbe, ¿no?, que profesores implicados en delitos de terrorismo, apología de terrorismo y otros, ¿no?, como tráfico ilícito de drogas,
delito de violación de libertad sexual, ¿no? Personas condenadas o procesadas por estos delitos no puedan o están inhabilitados de ingresar a la carrera pública magisterial. Ahora, nosotros todos tenemos una idea, un concepto de lo que es el tema del terrorismo, ¿no? El terrorismo que no viene a ser otra cosa que aquel que provoca, ¿no? Crea o mantiene un estado de zozobra, ¿correcto? Entonces, todas aquellas personas que estuvieron involucradas, aquellos que tienen ya pasan los 40, 50 años, deben recordar de manera directa, y los que no, los menores, seguro que lo saben por historia o por los estudios que se realizan o por la historia que nos trae a colación este tema. Entonces, si bien es cierto, este tipo de personas han causado una serie de perjuicios al Estado peruano, ¿no? a los bienes, a las personas en concreto, porque había todo tipo de atentados. Entonces, teniendo en consideración que nuestra Constitución considera, como debe ser, al derecho a la educación como un derecho fundamental, ¿no? Conforme así lo señala en el artículo 13, 14, 15, 16, ¿no? Entonces aquí hay una situación que el Estado protege la educación, ¿no? Y a través de esta norma, de esta ley 29988, ¿no? Inhabilita a todos aquellos profesores que tienen este tipo de antecedentes, o obviamente con sentencias consentidas y ejecutoriadas. Y aquel que estando ya de repente ha ingresado a la carrera pública magisterial y es detectado, ¿no? que tiene este tipo de antecedentes, entonces también es así de inmediato separado. Entonces esta medida obedece pues a que se enaltece, como decíamos hace un momento, el principio del interés superior del niño, ahora es el principio del interés del estudiante. Si el estudiante es el futuro del país, ¿correcto? Entonces no podría estar involucrado o no podría estar siendo atentado por estas ideologías, ¿correcto? Entonces este tipo de personas no tienen o están inhabilitados para la enseñanza en cualquier tipo de institución, ya sea pública o privada, ¿correcto? Entonces, esta ley no puede ser denominada restrictiva o que va contra los intereses o contra el derecho al trabajo de estos profesores, porque lo que la norma hace es inhabilitar única y exclusivamente para que ingresen a enseñar a una aula de clases, ya sea educación básica, ya sea universitaria, ya sea pedagógico, militar, IPE, etcétera, ¿correcto? Pero sí pueden ejercer otra labor, ¿no? en otro ámbito, en otra situación, la norma no lo prohíbe. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? Porque el Estado busca que proteger, como les digo, al estudiante para que no se involucre o no tenga el peligro latente de ser adoctrinado, o de repente este tipo de personas que tienen estas ideologías vayan a incidir en la enseñanza de nuestros estudiantes. Entonces, la ley también prohíbe este tipo de delitos, no solamente de terrorismo ni apología de terrorismo, porque en un inicio esta norma inhabilitaba a los profesores que tenían antecedentes por terrorismo y apología al terrorismo. O sea, apología al terrorismo entendiéndose como que ensalza o engrandece, ¿no? una acción terrorista, ¿no? También comprende los delitos de violación de libertad sexual, proxenetismo, pornografía infantil, proposiciones a niños y niñas adolescentes con fines sexuales, trata de personas, explotación sexual, esclavitud, tráfico ilícito de drogas, homicidio doloso, delito de parricidio, feminicidio, sicariato, secuestro extorsivo contra la humanidad, violación de la intimidad. Vale decir que el ámbito de acción de los delitos se ha expandido porque considera el Estado que este tipo de personas con estos antecedentes ya demostrados con calidad de cosa juzgada no deben estar en un aula de clase impartiendo enseñanza. Muy bien, doctora. ¿Algún comentario respecto a la ley? Claro, sí, porque yo he trabajado en el sistema educativo 30 años y esta ley es muy, digamos, muy pertinente. No es una ley que recién nace. Eso inclusive en la ley del profesorado, que ya no está vigente, estaba estipulado. Ahora se ha ampliado, sí, efectivamente, ¿no? En la carrera pública también, un requisito para que el docente acceda a la carrera pública es no tener
no haber sido sentenciado en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque se ha visto, he tenido la experiencia cerca de observar en una institución educativa donde yo trabajaba, un docente violando a una menor. Imagínense, ahora con la población inclusiva que están en los centros educativos, hay mayor peligro todavía. Entonces, en el caso de delito de terrorismo y apología al terrorismo, yo no sé si tengo tiempo para contar una pequeña experiencia. Claro, doctora, brevemente. Miren, yo he estudiado en una institución nacional, una institución educativa de mujeres. Y a mí me gustaba mucho la literatura. Entonces mi profesora de literatura era una de las personas más aguerridas en las huelgas, ¿no? Esa era una característica que ella tenía. Pero todas las alumnas la queríamos porque era muy carismática. Bueno, ¿no? Yo me inspiré en ella para poder tener la especialidad de lengua y literatura. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Yo estaría más o menos en cuarto año de secundaria y ella me había convertido en una musa de declamación. Entonces todos los años ella me hacía competir, yo competía, ¿no?, ante un jurado con otros, inclusive a nivel de UGEL, y siempre salía como musa de declamación. En el colegio así me conocía, porque me gustaba recitar, declamar, era algo que iba con mi vocación, incluso ya a temprana edad. Pero ¿qué pasa? Un día ella me dice, es el día del maestro y tienes que recitar este poema. 7 de julio. 6 de julio. 6 de julio. Sí, 6 de julio. Y me da el poema, ¿no? Era el autor Felipe Pardo y Ariana, El ministro y el aspirante. Era un poema de tendencia política. Entonces ella me dice, apréndetelo porque para el día del maestro tú tienes que hacer gala, tú eres la musa y tienes que declamar para todos tus maestros. Entonces, y yo empecé a leer el poema y en su letra veía algo que me molestaba, me generaba un malestar de no querer recitar ese poema. No apto para un menor, digamos, el contenido. Claro, era un contenido político. Claro. Y yo estaría en cuarto grado de secundaria, yo me daba cuenta, ¿no? Ya yo tenía un poco que ya me daba cuenta mi vocación en la carrera de Derecho también, ¿no? Entonces, cuando ella me dio como 2 o 3 días para aprender. Pasaron 2 o 3 días y yo no me aprendí el poema, porque me resistí a aprenderlo. Y el poema decía, no sé si lo puedo mencionar. Mira, era el ministro. El ministro que estaba en el gobierno decía, no es posible estar mejor, el amor al orden cunde, la hacienda va de primor y la instrucción se difunde. Gobierno tan bienhechor, forzoso será que funde la gloria en este hemisferio. Este ocupa un ministerio. ¿Y qué decía la otra parte? Decía, el que estaba aspirando al gobierno, esto se lo lleva el diablo, el desorden que se nota, no la ataja ni San Pablo, la hacienda está en bancarrota, yo no sé yo lo que hablo, o hace este gobierno idiota del país un cementerio. Este quiere un ministerio. Ese era el poema, entre otras frases que yo tenía que aprender. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a decir que este gobierno es idiota? En mi inocencia de adolescente, porque mis padres a mí, de cuna, mi primera escuela, a mí me han enseñado el respeto. Y no el respeto tanto a la autoridad, sino a la persona humana, al ser humano. Mi padre y mi madre me enseñaron ese valor desde pequeña, a saludar, a agradecer, a respetar, a no enfrentarme con ninguna persona adulta. Entonces, de esa forma yo fui criada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo recibo este mensaje de la docente? Y ella me insistía, recita, porque tú tienes que recitar en la actuación. Entonces yo ya le agarré hasta miedo a ese poema. Y lo único que tuve que decirle, ¿no? Porque ella tenía que ver a otra persona que me reemplace, porque yo no podía. Entonces conversé con ella y le dije, profesora, yo la quiero mucho, la admiro bastante, yo quiero ser incluso profesora de lengua y literatura, pero yo no voy a recitar ese poema, porque yo sé que más de una persona aquí que siempre me aplauden, no me van a aplaudir y además voy a ofender porque voy a decir que el gobierno es un idiota. Y la verdad yo no quiero participar, no quiero insultar a nadie, mejor
le da la oportunidad a otra luz. Y así fue que yo tuve esa experiencia. Y bueno, ella pues pertenecía a Patria Roja, ¿no? Patria Roja, ustedes saben que era de... ¿Cuándo se enteró usted que ella pertenecía a Patria Roja? Posteriormente, sí. No posteriormente, pues, porque nosotros veíamos que sí, ella era una de las más activistas, ¿no? Del SUTE. Entonces, yo me di cuenta como que me quería un poco utilizar también. Yo la quería mucho, pero yo también ya me daba cuenta. Y esos ¿no? casos se han dado y eso, incluso ahora, ¿no? Porque sí. ha habido las escuelitas del terrorismo, ¿no? Que se ha visto en los, sí, en efectivamente, los programas de televisión, ¿no? Yo lo he vivido y sé que en el magisterio, ¿no? Ha habido esa tendencia, esa ideología, ¿no? Del terror. No sé si hay... Yo creo que ya hay que ver también que también Claro, aún está en una segunda vuelta muy expectante. Claro que sí. Y que se avisora que posiblemente sea su lista tenga bastante aceptación y pueda llegar ahí al éxito, permitirle pues a la flamante invitada pueda pues expresar, ¿no? Efectivamente, doctor. Ante todo, doctora, queremos agradecerle su presencia. Ha sido de mucha ayuda para todos nuestros cibernautas y radioescuchas. La exposición de los temas que hemos tratado la agradecemos infinitamente. Le felicitamos por este paso a la segunda vuelta en la ruta al decanato, en la lista del doctor Raúl Canelo número 3, donde usted está en la lista como directora de Defensa Gremial, ¿correcto, doctora? Por favor, sus palabras para que se pueda dirigir a los colegas, ¿no? Para que este 9 de marzo voten por su lista. Efectivamente, yo estoy ya contenta. Verdaderamente haber obtenido el mayor puntaje, ¿no? Con nuestra lista encabezada por el candidato Raúl Canelo ha sido de mucha satisfacción. No me siento triunfalista porque todavía hay muchas cosas por hacer y muchas acciones que tomar para poder seguir avanzando y lograr, ¿no? El decanato como es lo ideal, ¿no? Entonces, agradezco también al doctor Raúl Canelo Rabanal, que ha puesto en mí su confianza para formar parte de este equipo, donde tenemos un verdadero líder que tiene mucha experiencia como catedrático en diferentes importantes universidades del país, también experiencia como gestor y una gran calidad social humana, dado que debo recordar también que dentro de su trayectoria profesional él se desprende un poco, ¿no? de digamos su patrimonio para poder asesorar gratuitamente a los fonavistas, ¿no? Que son una población vulnerable justamente que hemos mencionado y que tienen una ley que los ampara y que para que tengan una mejor calidad de vida. En ese sentido, inclusive la ley, ¿no? 30.490 habla, ¿no? Que dentro del apoyo que esa institución CIAM le da a la población vulnerable, entonces también, ¿no? Le ayudan, inclusive la ley lo menciona, le ayudan a poder cobrar sus pensiones y también la devolución de sus ingresos que han aportado al FONAVI. Entonces, también quiero mencionar eso, me parece muy interesante, que es lo que yo he descubierto en la ley también, ¿no? Muy agradecido, les invoco a los agremiados para que esta segunda vuelta pues nos sigan respaldando y se sumen muchos más para poder, ¿no? Ser la lista ganadora y poder llegar al Colegio de Abogados para institucionalizar nuestro gremio que tan venido a menos está. Muchísimas gracias por esta invitación y estoy encantada de haber participado con algunos temas interesantes y sociales. Muchas gracias, doctora. Y lo mejor, que justamente hemos destacado siempre que en estas elecciones, sobre todo la del CAL, sean las ideas las que triunfen y no los enfrentamientos, ¿no? Justamente, doctora, su campaña ha sido de exposición de ideas y eso nos agrada bastante. Muy bien, radio oyentes, les agradecemos su audiencia, los invitamos a seguirnos
todos los jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM y en la plataforma YouTube. No quería irme, doctor, si en el tema de del terrorismo, indicar solo un tema puntual antes de ir. Existe en el derecho penal algo que se llama derecho penal del enemigo. En cristiano es no ser ingenuos con los terroristas, los que pueden destruir el sistema. Entonces, justamente, si es que hay alguna voluntad del Tribunal Constitucional, ¿no?, que imponga el valor de la resocialización, de la rehabilitación del ex terrorista, también se tiene que ponderar el derecho del interés superior del niño. Justamente lo hemos hablado, ¿no? Y efectivamente tener el tema de ponderar valores, ¿no? Porque nuestros niños son justamente el futuro de nuestra patria y hay que protegerlos y efectivamente proteger el sistema donde vivimos todos. Muy bien, doctor. Solo para indicar qué podría hacer uno cuando tiene 1000 cosas que hacer. Por favor, doctor, y tiene que hacer un trámite. Por favor, doctor, acá nosotros estamos con contratos listos. Ese es el nuevo auspiciador y parece que están llamando también a Radio Moderna otros auspiciadores. Pero contratos listos, señor cibernauta, señores oyentes, si usted necesita obtener un documento y apostillar, pero no tiene tiempo, no hay sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? O vive usted en el extranjero, no se preocupe, contrato listo, que es una empresa privada, le realiza los trámites consulares, ¿no? Todos estos trámites tiene que llamar usted al 953-558-510. El 50% de descuento con tu Radio Moderna, Radio Papá. De mi parte, yo, el doctor Rubén Miraya, se despide de este programa, ¿no? Y entendiendo que nos están escuchando también y nos visualizan en el extranjero, un saludo para las ciudades de Nueva York, Connecticut y Virginia, donde también hay sintonía y cada día crece en la comunidad peruana. Gracias por su atención. Igualmente también me despido agradeciéndole por la atención y desearle también a nuestra invitada éxito, que tenga mucho. Muchas gracias. Y poder tener al doctor Raúl Canelo, doctora, en el próximo programa. Sí, que va a ganar. Está bien, claro, sí, le voy a extender la invitación. Muy Está agradecido. grabando, se encuentra comprometida la doctora, con todo respeto, para el próximo programa. Entendemos que están con las mejores opciones para el día de las elecciones. Muy buena suerte, doctora, ese día. Muy amable, oyentes. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.